Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibrações. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. Santa Inés. Su fiesta se celebra el 21 de enero. Santa Inés es una figura venerada en el cristianismo como mártir y virgen consagrada. Su nombre, de origen latino, significa pura o casta, reflejando la virtud que ella personifica en muchas tradiciones religiosas. La historia de Santa Inés es una narrativa que se remonta a los primeros siglos de la era cristiana y forma parte del vasto legado hagiográfico de la Iglesia Católica. La tradición cuenta que Inés nació en Roma, alrededor del año 291 después de Cristo, en una familia cristiana. Desde joven, demostró una devoción excepcional a su fe e hizo un voto de castidad, dedicándose totalmente a Dios. La belleza y la virtud de Inés llamaron la atención de muchos, incluyendo un joven noble romano, que la deseaba como esposa. Inés, sin embargo, permaneció fiel a su voto de castidad, negándose a renunciar a su fe y a casarse. Esto provocó la ira de aquellos que la deseaban, y ella enfrentó persecuciones por su devoción inquebrantable a Cristo. El relato más conocido sobre la vida de Santa Inés es el episodio en que fue martirizada por rechazar los avances del pretendiente y por mantenerse fiel a sus principios. La historia de Santa Inés simboliza la fuerza de la pureza y de la fe inquebrantable ante desafíos y tentaciones. Ella es a menudo retratada como una joven virgen sosteniendo un cordero, simbolizando su pureza y asociación con el Cordero de Dios. La devoción a Santa Inés perdura a lo largo de los siglos, y su fiesta se celebra el 21 de enero en la Iglesia Católica. El nombre completo de Santa Inés es Santa Inés de Roma. También es conocida como Agnès en inglés y algunos otros idiomas. Vocación religiosa. La historia tradicional de Santa Inés relata que ella descubrió su vocación religiosa aún muy joven, alrededor de los 12 o 13 años. Según la tradición cristiana, Inés nació en una familia cristiana en Roma a finales del siglo III. Desde la infancia, mostró una profunda devoción a Cristo e hizo un voto de castidad, consagrándose a Dios. Se cuenta que, mientras aún era muy joven, Inés atrajo la atención de un joven noble romano que la deseaba como esposa. Sin embargo, ella rechazó sus propuestas, manteniéndose fiel a su voto de castidad y a su compromiso con Dios. Inés afirmó que ya había elegido un esposo celestial, refiriéndose a Jesucristo. La negativa de Inés a casarse y su determinación de permanecer virgen fueron fundamentales para su identificación con la vida religiosa. Ella habría enfrentado persecuciones y presiones para renunciar a su fe y al voto de castidad, pero permaneció inquebrantable en su devoción a Dios. El relato más conocido sobre la vida de Santa Inés es su martirio. De acuerdo con la tradición, después de rechazar las propuestas del pretendiente, ella fue denunciada como cristiana a las autoridades romanas y, como resultado, fue condenada a muerte. El martirio de Santa Inés se asocia a menudo con su valentía y fidelidad a sus votos religiosos, convirtiéndola en una figura venerada en la tradición cristiana. ¿Cuál fue el momento crucial en que el santo se convirtió a la fe católica? La historia de Santa Inés no destaca un momento específico de conversión a la fe católica, pues ella nació en una familia cristiana en Roma. La narrativa tradicional sobre la vida de Santa Inés enfatiza su devoción desde la infancia y su compromiso con la fe cristiana desde muy joven. El episodio más significativo asociado con Santa Inés es el momento en que rechazó las propuestas de matrimonio de un joven noble romano, optando por permanecer virgen y dedicada a Dios. Esta decisión fue tomada en consonancia con sus principios cristianos y su voto de castidad.
La negativa a casarse y la determinación de permanecer fiel a Dios, incluso ante las persecuciones, la han convertido en una figura notable en la tradición cristiana. Por lo tanto, mientras la historia de Santa Inés destaca acontecimientos importantes, como su martirio y su negativa a casarse, no hay un relato específico de una conversión dramática, pues ella ya era parte de una familia cristiana y creció en la fe cristiana desde el inicio de su vida. La tradición no relata un evento específico que haya influenciado la decisión de Santa Inés de dedicarse a la vida religiosa. Lo que destaca en su historia es el compromiso temprano y voluntario con la fe cristiana y la elección de mantener la virginidad como parte de su voto de castidad. La narrativa tradicional enfatiza que, desde muy joven, Santa Inés demostró una devoción excepcional a Cristo e hizo un voto de castidad, consagrándose a Dios. El momento crucial en su vida parece haber sido la decisión de rechazar las propuestas de matrimonio de un joven noble romano, optando por permanecer virgen y dedicada a su fe. Es importante notar que las vidas de los santos a menudo se transmiten a través de tradiciones hagiográficas, que pueden incluir elementos simbólicos y legendarios. Así, el énfasis recae a menudo en las virtudes y sacrificios de los santos, más que en eventos específicos que llevaron a su dedicación a la vida religiosa. Educación y formación religiosa. En la tradición cristiana, especialmente en la vida de santos como Santa Inés, la educación y formación religiosa eran fundamentales para el desarrollo espiritual. Aunque los detalles específicos sobre la educación formal de Santa Inés pueden no estar disponibles en los relatos históricos, es razonable suponer que ella recibió instrucción religiosa de su familia y de la comunidad cristiana a la cual pertenecía. Educación familiar. Como Santa Inés nació en una familia cristiana, es probable que ella haya recibido enseñanzas religiosas desde temprana edad. La familia juega un papel crucial en la transmisión de la fe, y muchos santos cristianos han sido influenciados positivamente por una sólida educación religiosa en sus hogares. Instrucción en la fe cristiana. La formación religiosa probablemente incluyó el aprendizaje de las enseñanzas cristianas, como las Escrituras, las enseñanzas de los apóstoles y la liturgia. La comprensión y la práctica de la fe son aspectos fundamentales de la formación religiosa. Experiencia en la comunidad cristiana. La participación activa en la vida de la comunidad cristiana es una parte vital de la formación religiosa. Santa Inés habría asistido a los servicios religiosos, participado en las oraciones de grupo y participar en las actividades de la comunidad cristiana local. Ejemplo de virtudes cristianas. La educación religiosa no se limita solo al conocimiento teórico, también implica la internalización y práctica de las virtudes cristianas. La vida de Santa Inés es a menudo destacada por su pureza, castidad, valor y fidelidad a Dios, que son consideradas virtudes cristianas ejemplares. Mentoría espiritual. Es posible que Santa Inés haya recibido orientación espiritual de miembros más experimentados de la comunidad cristiana, como líderes religiosos o mentores espirituales. La formación religiosa juega un papel crucial en la vida de muchos santos, moldeando sus convicciones, ética y prácticas espirituales. En última instancia, la vida de Santa Inés destaca la importancia de la fe, la devoción y la búsqueda de la virtud en el viaje espiritual de un individuo. No hay información específica disponible sobre la educación formal de Santa Inés, pues la tradición y los relatos históricos generalmente se concentran en aspectos más espirituales y virtuosos de su vida. En la época en que vivió Santa Inés, que fue a principios del siglo IV después de Cristo, la educación formal, especialmente para mujeres, podría ser limitada. Es importante notar que la educación formal en la antigüedad, especialmente para las mujeres, variaba considerablemente de acuerdo con la cultura y la clase social. En muchas sociedades antiguas, las mujeres, en particular, no tenían acceso a la misma educación formal que los hombres. En el caso de Santa Inés, es más probable que ella haya recibido educación religiosa y moral de su familia y comunidad cristiana. La transmisión de la fe, conocimiento de las escrituras y prácticas religiosas habrían sido aspectos centrales de su formación. La educación formal, en el sentido de instrucción académica convencional, puede no haber sido un elemento prominente en su vida, como era común para muchas mujeres de la época. Por lo tanto, aunque los detalles sobre la educación formal de Santa Inés son limitados, el énfasis está generalmente en su devoción religiosa, sus votos de castidad y su martirio, que son los aspectos más destacados en su historia. Contribuciones a la fe católica. Santa Inés no es conocida por contribuciones intelectuales o teológicas específicas a la fe católica por medio de escritos o enseñanzas. Sin embargo, su vida es venerada como un ejemplo de devoción, pureza y coraje,
y ella es considerada una mártir de la fe cristiana. Las contribuciones de Santa Inés a la fe católica son más simbólicas y espirituales, y su historia ha inspirado la devoción y la imitación de virtudes cristianas a lo largo de los siglos. Las principales contribuciones simbólicas de Santa Inés a la fe católica incluyen pureza y castidad. Santa Inés a menudo se asocia con pureza y castidad. Su decisión de permanecer virgen y dedicada a Dios, negándose a casarse, simboliza la importancia de la pureza moral en la vida cristiana. Fidelidad a Dios. El martirio de Santa Inés es un testimonio de su fidelidad a Dios incluso ante las amenazas y persecuciones. Su valentía en enfrentar la muerte en vez de renunciar a la fe cristiana sirve como un ejemplo de devoción inquebrantable. Devoción a la vida religiosa. Santa Inés es a menudo recordada como una virgen consagrada que eligió una vida de dedicación exclusiva a Dios. Su vida ejemplifica la llamada a la vida religiosa y al servicio de Dios de manera especial. Iconografía y devoción popular. La representación artística de Santa Inés, a menudo retratada sosteniendo un cordero, se ha vuelto icónica. La devoción popular a Santa Inés se expresa en oraciones, fiestas litúrgicas y rituales, contribuyendo a la espiritualidad católica. Aunque Santa Inés no dejó escritos teológicos ni contribuciones intelectuales formales, su historia continúa inspirando a los fieles, recordándoles los valores fundamentales de la fe cristiana, como la pureza, el valor y la fidelidad a Dios. Su fiesta se celebra el 21 de enero en la Iglesia Católica. Enseñanzas o escritos. No hay relatos específicos de enseñanzas o escritos dejados por Santa Inés. En la tradición cristiana, muchos santos no eran necesariamente figuras conocidas por escribir textos teológicos o dejar un cuerpo sustancial de enseñanzas escritas. En cambio, a menudo eran venerados por sus vidas virtuosas, martirios y testimonio de la fe. Santa Inés es reconocida principalmente por su martirio y por la decisión valiente de permanecer virgen por amor a Cristo, negándose a casarse con un pretendiente pagano. Su historia a menudo se cuenta como un ejemplo de fidelidad inquebrantable a Dios, incluso ante las adversidades. Así, aunque no existen escritos o enseñanzas específicos atribuidos a Santa Inés, su vida y devoción a la fe cristiana son consideradas fuentes de inspiración para los fieles. Las contribuciones de Santa Inés a la tradición católica son más simbólicas y espirituales, destacando virtudes como pureza, coraje y dedicación a Dios. No hay información específica sobre Santa Inés que desempeña un papel formal dentro de la Iglesia o de una orden religiosa. La narrativa tradicional sobre Santa Inés destaca su devoción a la fe cristiana, su negativa a casarse por amor a Cristo y su martirio como una mártir. Estos aspectos de la vida de Santa Inés no sugieren que ella haya ocupado una posición formal o haya tenido un papel específico dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia o de un orden religioso. Santa Inés es más conocida como una virgen consagrada y mártir, y su devoción a la vida religiosa se celebra principalmente a través de rituales y festividades. Se ha convertido en una figura venerada en la tradición cristiana debido a su valentía, pureza y fidelidad a Dios, pero no hay informes de que haya fundado una orden religiosa o desempeñado una función específica en la jerarquía eclesiástica. En muchos casos, los santos cristianos eran reverenciados principalmente por sus virtudes personales y por el testimonio de su fe, independientemente de haber ocupado posiciones formales dentro de la Iglesia. Las contribuciones de Santa Inés a la fe católica son más simbólicas y espirituales, reflejando la importancia de la devoción, pureza y fidelidad en la vida cristiana. Relatos de experiencias místicas o milagrosas. No hay relatos significativos de experiencias místicas o milagros específicos asociados a la vida de Santa Inés en los registros históricos o en las tradiciones hagiográficas más conocidas. La narrativa tradicional de la vida de Santa Inés destaca su devoción a la fe cristiana, su negativa a casarse por amor a Cristo y su martirio, pero generalmente no incluye relatos detallados de experiencias místicas o milagrosas atribuidas a ella. A menudo, las historias de los santos incluyen elementos milagrosos o experiencias místicas que se transmiten a través de tradiciones hagiográficas, y estos elementos pueden variar de una fuente a otra. En el caso de Santa Inés, el énfasis ha sido más en las virtudes cristianas ejemplares que ella personificó, como la pureza, el coraje y la fidelidad a Dios. Es importante observar que las narrativas hagiográficas pueden contener elementos simbólicos y legendarios, y los relatos de milagros o experiencias místicas pueden ser interpretados con un significado espiritual más amplio que una descripción literal de los eventos.
Por lo tanto, mientras la devoción a Santa Inés se expresa en términos de su santidad y sacrificio, no hay relatos históricos conocidos de experiencias místicas o milagros específicos asociados a ella. Martirio o persecución por causa de su fe. Sí, según la tradición cristiana, Santa Inés se enfrentó al martirio y la persecución a causa de su fe. La historia más conocida sobre Santa Inés relata que ella vivió en Roma a principios del siglo IV después de Cristo, durante un periodo en que los cristianos eran ocasionalmente blanco de persecuciones. Santa Inés, siendo una virgen consagrada a Dios, rechazó las propuestas de matrimonio de un joven noble romano, prefiriendo permanecer fiel a sus votos de castidad y a Cristo. El pretendiente rechazado, descontento y movido por motivos de venganza, denunció a Santa Inés como cristiana a las autoridades romanas. Según la tradición, fue encarcelada y sometida a varias formas de tortura para forzarla a renunciar a su fe, pero permaneció inquebrantable en sus principios. Ante la negativa a sacrificar su devoción cristiana, Santa Inés fue condenada a muerte y martirizada, generalmente siendo descrita como decapitada. El martirio de Santa Inés destaca su valentía y firmeza en la fe, convirtiéndola en una figura venerada en la tradición cristiana. Su fiesta se celebra el 21 de enero en la Iglesia Católica en memoria de su martirio y testimonio de fidelidad a Cristo. Desafíos y adversidades. La tradición cristiana describe a Santa Inés como una figura que afrontó desafíos y adversidades con valentía y firmeza en su fe. El principal desafío en su vida fue la presión para renunciar a su devoción cristiana y a los votos de castidad, especialmente cuando se enfrenta con propuestas de matrimonio de un joven noble romano. Aquí están algunas maneras en que Santa Inés habría tratado con estos desafíos. Negativa a renunciar a la fe. Ante la amenaza de persecución y muerte, Santa Inés se negó a renunciar a su fe cristiana. Su firmeza en permanecer leal a Cristo, incluso ante las adversidades, destaca su devoción inquebrantable. Mantenimiento de los votos de castidad. Santa Inés hizo votos de castidad y se dedicó a una vida virginal consagrada a Dios. Ante las propuestas de matrimonio, mantuvo su decisión de permanecer virgen y fiel a sus principios. Resistencia a la presión social. Santa Inés enfrentó presiones sociales considerables, especialmente en una época en que la sociedad romana tenía valores y prácticas diferentes en relación con el matrimonio y la religión. Su resistencia a las expectativas sociales y su elección de seguir las enseñanzas cristianas demuestran una notable resistencia. Aceptación del martirio. Ante la amenaza de muerte, Santa Inés aceptó el martirio en vez de renunciar a su fe. Esta disposición a sacrificar su vida física en nombre de sus principios espirituales se considera una expresión extrema de fidelidad a Dios. La historia de Santa Inés destaca no solo la resistencia ante los desafíos, sino también la importancia de mantener la integridad espiritual frente a la adversidad. Su vida se celebra como un ejemplo de valentía, pureza y fidelidad cristiana. Es venerada popularmente en algunas regiones y comunidades. Santa Inés es ampliamente venerada y es una de las santas más populares en la tradición cristiana. Su devoción se difunde en varias regiones y comunidades, especialmente dentro de la Iglesia Católica. La veneración de Santa Inés se celebra a nivel mundial, y su fiesta litúrgica se observa el 21 de enero. La popularidad de Santa Inés se puede encontrar en muchas comunidades cristianas, tanto en las regiones donde el cristianismo tiene una presencia significativa como en comunidades católicas en todo el mundo. Su historia como una virgen consagrada que enfrentó o martirio por su fe crista, recusándose a renunciar aos seus votos de castidade, a tornou símbolo de pureza, corageme de bocao. Santa Inés é frecuentemente invocada como a padroeira das virgens e das jovens, e ela é lembrada nas oracoes e tradicoes religiosas. Súa iconografía muitas veces a retrata segurando o cordeiro, simbolizando súa pureza e asociacao como cordeiro de Deus. Além disso, igrejas, santuarios e comunidades religiosas dedicadas a Santa Inés poden ser encontrados en varias partes do mundo. A devocao a esa santa transcende fronteiras geográficas e é unha presao significativa de fe para moitos fieis. Milagres atribuídos a Santa Inés. Nao a relatos específicos de milagres atribuídos a Santa Inés nas tradicoes geográficas máis conhecidas. En cuanto moitas narrativas sobre santos convidaban a renunciar a fe, diante da ameaca de perseguicao e morte, Santa Inés recusouse a renunciar a súa fe crista. Súa firmeza en permanecer leal a Cristo, mesmo diante das adversidades, destaca súa devocao inabalável. Manutencao dos votos de castidade. Santa Inés fez votos de castidade e dedicouse a unha vida virginal consagrada a Deus.
diante das propostas de casamento, manteve súa decisao de permanecer virgen e fiel a seus principios. Resistencia a presao social, Santa Inés enfrentou presos sociais consideráveis, especialmente nunha época en que a sociedade romana tiña valores e prácticas diferentes en relacao ao matrimonio e a religiao. Súa resistencia ás expectativas sociais e súa escola de seguir os ensinamentos cristaos demonstran unha notável resistencia. Aceitacao do martirio, diante da ameaca de morte, Santa Inés aceitou o martirio en vez de renunciar a súa fe. Esta disposicao de sacrificar súa vida física en nome de seus principios espirituais e considerada unha expresa o extrema de fidelidade a Deus. La historia de Santa Inés destaca en el suelo la resistencia ante los desafíos, sino también la importancia de mantener la integridad espiritual frente a la adversidad. Su vida se celebra como un ejemplo de valentía, pureza y fidelidad cristiana. Es venerada popularmente en algunas regiones y comunidades. Santa Inés es ampliamente venerada y es una de las santas más populares en la tradición cristiana. Su devoción se difunde en varias regiones y comunidades, especialmente dentro de la Iglesia Católica. La veneración de Santa Inés se celebra a nivel mundial, y su fiesta litúrgica se observa el 21 de enero. La popularidad de Santa Inés se puede encontrar en muchas comunidades cristianas, tanto en las regiones donde el cristianismo tiene una presencia significativa como en comunidades católicas en todo el mundo. Incluyen elementos milagrosos, símbolos y eventos extraordinarios. En el caso de Santa Inés, el énfasis suele ser más en su vida virtuosa, en el martirio y en el testimonio de fe que en milagros específicos. Es importante tener en cuenta que las historias sobre milagros a menudo se transmiten a través de tradiciones orales y hagiografías, y las interpretaciones pueden variar. Algunas historias pueden incluir milagros, mientras que otras pueden concentrarse más en los aspectos simbólicos y espirituales de la vida del santo. Si hay informes específicos de milagros asociados con Santa Inés, pueden estar presentes en tradiciones locales o en fuentes menos conocidas. Sin embargo, la veneración de Santa Inés, en gran parte, está enraizada en su valentía ante el martirio y su dedicación a Cristo, convirtiéndola en una figura venerada más por su vida virtuosa que por acontecimientos milagrosos específicos. Proceso de canonización. El proceso de canonización de un santo en la Iglesia Católica es generalmente un procedimiento complejo y puede variar con el tiempo. En el caso de Santa Inés, como ella es una de las santas más antiguas y veneradas, el proceso de canonización ocurrió a lo largo de los siglos y puede no haber seguido los procedimientos formales, que son más comunes hoy en día. Aquí está un resumen general del proceso. Reconocimiento popular. Después de la muerte de Santa Inés, su vida virtuosa y su martirio comenzaron a ser reconocidos y celebrados por los fieles cristianos. El reconocimiento popular y la devoción espontánea son a menudo el punto de partida para el proceso de canonización. Culto local. El culto local a Santa Inés se desarrolló y comenzó a ser invocada como intercesora en oraciones y venerada en rituales litúrgicos. Esto suele ocurrir a nivel regional o local. Proceso formal. Con el tiempo, la Iglesia Católica puede haber iniciado un proceso formal de investigación, conocido como causa de canonización. Este proceso implica la recolección de evidencias sobre la vida, virtudes y posibles milagros atribuidos al candidato a santo. Beatificación. Si el proceso formal resulta en la confirmación de la santidad y virtud heroica de la persona, puede ser proclamada beata, bienaventurada, por la autoridad eclesiástica. Este es un paso intermedio antes de la canonización. Canonización. Para ser canonizado como santo, normalmente es necesario el reconocimiento de al menos 2 milagros atribuidos a la intercesión del candidato a santo. Estos milagros pasan por una rigurosa investigación y evaluación. Si son aprobados, el Papa puede entonces proclamar al candidato como santo durante una ceremonia solemne. Es importante notar que el proceso de canonización ha evolucionado a lo largo de los siglos, y la canonización de santos más antiguos, como Santa Inés, puede no haber seguido los mismos procedimientos que se observan hoy en día. El reconocimiento popular y la veneración continua son aspectos cruciales en muchos casos de canonización. Legado de la Santa. El legado de Santa Inés sigue influyendo en la vida católica de hoy de varias maneras, sirviendo como fuente de inspiración y ejemplo de virtudes cristianas. Algunas maneras en que el legado de Santa Inés perdura en la vida católica incluyen: virtud de la pureza. Santa Inés es a menudo recordado como un símbolo de la virtud de la pureza. Su decisión de permanecer virgen por amor a Cristo y su negativa a ceder a las propuestas de matrimonio destacan la importancia de la pureza moral y de la castidad en la vida cristiana.
Coraje en la fe. El martirio de Santa Inés es un testimonio de coraje ante la persecución religiosa. Su ejemplo inspira a los fieles a permanecer firmes en su fe, incluso frente a desafíos y adversidades. Devoción a la vida religiosa. Santa Inés es recordada como una virgen consagrada a Dios, eligiendo una vida de devoción exclusiva a Cristo. Su devoción a la vida religiosa sirve como un ejemplo para aquellos que consideran la vida consagrada. Patrona de las vírgenes. Santa Inés es considerada la patrona de las vírgenes. Muchas jóvenes y mujeres católicas invocan su intercesión en asuntos relacionados con la pureza, vocación y protección espiritual. Festividades litúrgicas. La fiesta litúrgica de Santa Inés, celebrada el 21 de enero, es una oportunidad para que los católicos reflexionen sobre su vida y virtudes. Durante estas festividades, los fieles pueden participar en oraciones y rituales que honran la memoria de la santa. Iconografía y representación artística. La imagen de Santa Inés, a menudo retratada sosteniendo un cordero, es un elemento frecuente en la iconografía cristiana. Estas representaciones artísticas ayudan a mantener viva la memoria de la santa y refuerzan los valores que ella personifica. El legado de Santa Inés, así como el de otros santos, contribuye a la riqueza espiritual de la tradición católica, ofreciendo modelos de santidad y virtud que siguen inspirando a los fieles a lo largo de los siglos. Fiestas o celebraciones. Sí, la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de Santa Inés el 21 de enero de cada año. Esta fecha está dedicada a la memoria y veneración de la santa, y durante esta festividad los fieles pueden participar en celebraciones religiosas especiales, como misas, oraciones y rituales en homenaje a Santa Inés. Durante las festividades en honor a Santa Inés, los católicos pueden reflexionar sobre su vida, virtudes y testimonio de fe. Muchas iglesias, especialmente las dedicadas a Santa Inés, realizan servicios litúrgicos y eventos para marcar la ocasión. Las festividades pueden incluir momentos de oración, lecturas específicas de las escrituras relacionadas con la vida de la santa y homilías que destacan sus enseñanzas y ejemplos de santidad. Además de las celebraciones litúrgicas, es común que los fieles pidan la intercesión de Santa Inés en sus oraciones, especialmente aquellos que buscan ayuda en cuestiones relacionadas con la pureza, vocación y protección espiritual. La devoción a Santa Inés también se puede expresar a través de rituales tradicionales, como encender velas o mostrar imágenes de la santa en casa o en las iglesias. Estas celebraciones contribuyen a mantener viva la memoria de Santa Inés y a destacar los valores que simboliza, como la pureza, el valor y la fidelidad a Cristo. Reliquias o lugares de peregrinación. Sí, hay reliquias y lugares de peregrinación asociados a Santa Inés. Las reliquias pueden incluir partes del cuerpo del santo, como huesos, fragmentos de ropa u objetos asociados con su vida. Estas reliquias son veneradas por los fieles como objetos sagrados y son expuestas a menudo para adoración en iglesias o capillas dedicadas a la santa. En cuanto a los lugares de peregrinación asociados a Santa Inés, algunos de los más notables incluyen: Basílica de Santa Inés Extramuros, Basílica de San Agnese Fuori le Mura, Roma, Italia. Esta basílica es una de las principales iglesias dedicadas a Santa Inés en Roma. Contiene reliquias de la santa y es un lugar de peregrinación para los fieles que desean honrar su memoria. Basílica de Santa Inés en Agone, San Agnese in Agone, Roma, Italia, ubicada en la Piazza Navona de Roma. Esta basílica también está dedicada a Santa Inés. Es un importante lugar de peregrinación y contiene una estatua de mármol de la santa. Basílica de Santa Inés, Viena, Austria. La iglesia dedicada a Santa Inés en Viena es otro lugar de devoción dedicado a la santa. Los fieles visitan esta iglesia para rezar y venerar a la santa. Santuario de Santa Inés, Catania, Italia. Este santuario está dedicado a Santa Inés y se encuentra en la ciudad de Catania, Sicilia. Es un lugar de peregrinación y adoración para los devotos. Estos son solo algunos ejemplos, y hay otros lugares en diferentes partes del mundo asociados con Santa Inés. La peregrinación a estos lugares es una manera por la cual los fieles expresan su devoción y buscan la intercesión de la santa en sus vidas. Conclusión. En conclusión, Santa Inés es una figura venerada en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica. Su vida es recordada por su devoción a Cristo, su negativa a renunciar a su fe incluso ante la persecución y su martirio como mártir. Santa Inés se celebra como una virgen consagrada, patrona de las vírgenes, y su fiesta litúrgica se celebra el 21 de enero. Su legado sigue influyendo en la vida católica, sirviendo como un ejemplo de pureza, valor y fidelidad a Dios.
La festividad dedicada a Santa Inés está marcada por celebraciones litúrgicas, oraciones y rituales, mientras que los devotos visitan lugares de peregrinación asociados con la santa. Sus reliquias son veneradas en varias iglesias, incluyendo la Basílica de Santa Inés Extramuros en Roma. Santa Inés sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles, recordándoles los valores fundamentales de la fe cristiana y la importancia de mantener una vida virtuosa, incluso ante los desafíos. Su ejemplo sigue siendo una fuente de devoción y reflexión para muchos católicos de todo el mundo. Oración. Oh Santa Inés, Virgen y mártir gloriosa, que, por amor a Cristo, elegiste la pureza y enfrentaste el martirio con coraje, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Santa Inés, modelo de pureza y fidelidad, que preferiste perder la vida terrenal. Renunciando a tu fe y devoción, ruega por nosotros, para que podamos seguir tu ejemplo. Que podamos encontrar fuerza en nuestra fe, tal como lo encontraste en tu viaje, y que la pureza de nuestro corazón sea un testimonio del amor de Cristo. Santa Inés, protectora de las vírgenes, ruega por nosotros y por todas las almas que buscan la pureza y la devoción a Dios. Amén.